Vamos a estudiar ahora lo que es la estabilidad de una columna de agua. En particular, vamos a estudiar columnas de agua salada, de agua del océano, porque ahí lo que tenemos es un efecto importante de la sal que está contenida dentro del agua. A ver, veamos lo que significa la inestabilidad en este caso. Lo que sabemos es que la densidad normalmente, aquí está la densidad, con la profundidad en el océano, va aumentando hasta que llega a un cierto valor y ahí se mantiene constante. Esto sería la situación normal. Ahora, como esta situación acá puede variar, ya que yo puedo tener fluctuaciones de temperatura y de salinidad, yo podría tener una situación en que, por ejemplo, esta densidad estaba subiendo y llega a una zona en que baja nuevamente. Yo tengo una zona de baja densidad debajo de una zona de alta densidad. Y nosotros sabemos que eso significa que esta zona de baja densidad va a tender a tratar de flotar sobre esta zona de alta densidad. Es como un pedazo de madera que ustedes tienen sumergido en el agua que trata de hacer su camino hacia la superficie. Eso mismo puede ocurrir con agua que se encuentra a distinta densidad. Si yo tengo una zona de menor densidad debajo de una zona de mayor densidad. Y en ese minuto la columna se me vuelve inestable, porque resulta que se empiezan a generar movimientos verticales en que el agua se va a empezar a mezclar. La zona de acá va a ir ascendiendo, la otra zona va a ir descendiendo, y de hecho voy a estar con eso también mezclando temperatura y salinidad. Ahora, para modelar eso, lo que vamos a hacer, bueno, primero describamos lo que ocurre. Normalmente acá, si yo tengo esta zona de acá que está a una cierta temperatura, digamos más alta, esta aquí va a tratar de ascender, pero está bloqueada por esta zona de más baja temperatura aquí encima, y lo que va a ocurrir es que generalmente se forma una pequeña protuberancia acá y esta empieza a buscar su camino hacia arriba y de hecho después en que aparecen estos torbellinos y todo esto se genera una verdadera turbulencia de mezclado aquí, por efecto de que esta zona al final logra ganarle a la parte de aquí arriba que está bloqueando su camino y logra ascender. Pero la pregunta es cuándo logra ascender, porque uno puede crear una situación en que es todavía estable, en que yo tengo una zona acá que en el fondo quisiera ascender, pero todavía hay algo que la retiene. La pregunta es, ¿qué es lo que la retiene? Y para ello tenemos que tratar de modelarlo para entender el mecanismo asociado. Primero veamos un poquitito qué es lo que pasa cuando yo aumento la temperatura, cómo aumenta el volumen y en consecuencia cómo va a aumentar la fuerza que va a tratar de hacer que flote. Para eso introducimos el tema de la dilatación térmica, que es una constante, en gran medida constante, aun cuando hay una pequeña dependencia de la temperatura, pero supongamos en primera aproximación que es una constante que me dice que la variación de volumen en función de la variación de la temperatura partido por el volumen en sí es una constante. Significa que si aumenta la temperatura va a aumentar el volumen. Si disminuye la temperatura, porque es negativo, también el volumen va a disminuir. ¿Okay? Esta también es la causa de la expansión térmica de los océanos. El aumento de la temperatura del planeta está llevando a que los océanos están aumentando su volumen por el efecto que se están dilatando térmicamente. Ahora, en nuestro caso nos interesa la situación que se puede dar si en alguna zona de la columna de agua yo tengo una zona en que tiene una mayor temperatura y en consecuencia tiene una tendencia de tratar de ascender. En ese momento lo que va a ocurrir es que comienza un proceso que se llama de difusión. Y ese es el que hace que compitan los distintos procesos para ver si logra difundir o no, si logra ascender o no. Porque que yo tenga una fuerza que trata de que vaya a flotar no significa que va a poder vencer la resistencia que hay para que esto ocurra. Ahora, para entender cómo ocurre la resistencia, tenemos que entender el concepto de difusión. Si ustedes arrojan una gota de tinta a una zona con agua acá, a un espacio con agua, lo que van a observar es que con el tiempo esa tinta empieza a diluirse y empieza a expandirse. Se está difundiendo en el medio acuoso en donde está aquí, donde cayó. Y si ahora uno mide este camino que recorrió, el radio de la zona aquí, que tenemos el ancho de esta zona, aquí tenemos desde el centro hasta este borde, delta X, y lo comparo con el tiempo desde que cayó la gotita dentro del agua, voy a ver que se cumple una cierta relación, que es que el camino al cuadrado partido por el tiempo transcurrido es igual a una constante. O sea, en otras palabras, el camino va a aumentar como la raíz del tiempo. Significa que va más lento que el lineal o va más lento que el cuadrado. Va en general, le cuesta hacer este proceso de difusión. Es un proceso lento. El tiempo transcurre y lentamente va a ir llenando el espacio. Ahora, esos procesos difusivos ocurren en varios conceptos, en varias situaciones. Uno en particular, el que se asocia a la viscosidad. Todos sabemos que cuando hablamos de un líquido viscoso, pensamos en un líquido que le cuesta fluir, que fluye muy lento. Ejemplo, ustedes tienen miel,
la tratan de vertir y lentamente esa miel empieza a salir del envase y lo que ustedes van a observar es que lo hace prácticamente como una gran masa. No es una cosa que en la mitad fluya gran cantidad de miel, no, todo el frente está fluyendo, el centro un poco más rápido, pero también los bordes suficientemente rápido. Lo que ahí está ocurriendo es que la velocidad de avanzar se está difundiendo desde el centro a las capas laterales. Y ese proceso es el que se denomina viscosidad. La viscosidad es la capacidad del líquido de compartir su velocidad que tiene una zona con las zonas que son más lentas circundantes. En consecuencia, si el centro de la miel que está fluyendo es un poco más rápido, ese rápidamente va a perder esa velocidad porque la va a compartir con las capas alrededor de ellas, acelerándolas, y ella a su vez asumiendo capas, o sea, partículas más lentas y con eso frenando justamente el avance del centro. Y con eso aparece este comportamiento de bloque que fluye. Y esta constante, si ahora uno mira las unidades, yo tengo aquí la viscosidad tiene unidades de Pascal por segundo, y acá tengo la densidad, vamos a ver al tiro por qué razón la densidad, porque aquí yo estoy comparando justamente esa capacidad de repartir sobre la cantidad de masa que está asociada, justamente para tener la proporción correcta. Así que si yo en este momento tengo que esto es Pascal segundo dividido por kilogramos metro al cubo, que es las unidades de la densidad, si yo aquí desarrollo lo que son pascales, que es newton partido por metro cuadrado, y newton es kilogramos metro partido por segundo al cuadrado, si yo desarrollo todo esto, obtengo justamente que este factor de aquí, de viscosidad partido por densidad, es el metro cuadrado partido por segundo, o sea, exactamente nuestra constante de difusión. La viscosidad es la difusión de la velocidad. Y en consecuencia es la forma como ahora lo que queremos hacer que ascienda nuestra materia aquí que está en este minuto tratando, perdón, de ascender aquí, va a ser frenado por efecto de que pierde parte de su velocidad por justamente difusión, igual que la miel que estábamos describiendo recién. Así que nuestra primera constante de difusión es la constante de difusión del momento y que va a explicarnos cómo el material tiende a ser frenado y evita que ascienda justamente esa zona que tiene una mayor temperatura. Después tenemos otro tema, que es el de la temperatura misma, porque si yo me demoro mucho en hacer ascender esta materia, se va a enfriar esta materia y en consecuencia voy a tener de que voy a con eso perder justamente la fuerza que me está tratando de hacerla ascender, porque resulta que ese volumen se va a contraer de nuevo y voy a perder la fuerza de flotación que estoy teniendo. Ahora, existe justamente también una difusión de temperatura que se asocia a las siguientes tres constantes. Acá tenemos lo que es la conductividad térmica, la calidad de cómo se conduce el calor, la densidad que ya teníamos antes y el calor específico. Este me está hablando de la capacidad de poder calentar un objeto y esto es la calidad de cómo se transfiere energía. Si yo ahora introduzco aquí las unidades correspondientes, aquí en la conductividad térmica es Joule partido por metro segundo Kelvin, la densidad ya la habíamos visto, kilogramos metro al cubo, y el calor específico es joules partido por kilogramos Kelvin. Si introduzco todos estos factores, obtengo nuevamente mis metros cuadrados partido por segundo. Así que tengo mi segundo proceso, que se comporta como la constante difusión, que es el camino que va a poder desarrollar en este minuto en el tiempo, ahora no para el momento, no por la velocidad, sino para la temperatura. Y eso va a significar que esto que está tratando de ascender tiene dos competidores. Uno que está tratando de frenarlo, haciendo que pierda la velocidad que está ganando, y el otro que lo está enfriando nuevamente, con lo cual va a perder esta fuerza que lo está impulsando. Así que los dos procesos difusivos, tanto el de difusión del momento, como se pierde velocidad, como el de temperatura, me tienden a frenar el proceso. Así que ahora vamos a definir un número que va a comparar justamente estas distintas fuerzas que están surgiendo. Veamos un poquitito cómo está estructurado la parte de la fuerza de flotación. Recordemos que va a depender de este volumen, porque si ahora yo recuerdo, la fuerza de flotación era la masa del agua desplazada por G, y la masa del agua desplazada es igual a ρ, agua, densidad del agua, por el volumen que aumentó ahora, multiplicado por el mismo G, igual que está al otro lado acá. Así que aquí lo que está mandando es justamente este volumen por G. Las unidades de este volumen por G son, voy a olvidar un minutito de la densidad, porque me interesa este factor aquí en particular que me está hablando de la calidad del impulso para poder despegar e irme a la superficie. Si yo miro las unidades, el volumen tiene metros al cubo y la aceleración gravitacional tiene metros partido por segundo al cuadrado.
Así que yo acá arriba termino con 1 metros a la cuarta dividido por 1 segundo al cuadrado. Así que yo aquí no tengo metros cuadrados partido por segundo, yo tengo aquí metros a la cuarta partido por segundo al cuadrado. O sea que tengo una constante difusión al cuadrado. ¿Okay? Así que yo tengo que comparar ahora esta constante difusión al cuadrado con estas otras dos constantes de difusión, una del momento y la otra de la temperatura. Si esta es mucho mayor que estas dos de acá, va a ganar la flotación y se va a ir hacia la superficie. Sin embargo, si esta es menor que estas dos, ya sea porque estoy perdiendo temperatura o porque estoy perdiendo justamente por viscosidad, velocidad, se va a refrenar y la masa no va a ascender. Así que aquí lo que estamos generando en esta competencia, en que yo estoy mirando cómo se difunde el momento y el calor, eso es lo que estoy perdiendo con mi intento de tratar de subir y flotar, es justamente la proporción entre este término aquí, que tenía unidades de difusión al cuadrado, dividido por las dos constantes de difusión que teníamos. Así que si yo reemplazo aquí de la ecuación de dilatación térmica, voy a terminar con una expresión que tiene aquí, la constante, o sea, la aceleración gravitacional, la constante dilatación, que la podemos tomar como una constante, el volumen que yo estoy considerando, dividido por las dos constantes de difusión, que son también en primera aproximación constante, aun cuando hay una pequeña variación en la temperatura, multiplicado por la variación de la temperatura. Y eso lo voy a definir como el número de Rayleigh. El número de Rayleigh me compara el ímpetu de subir a la superficie con los dos procesos difusivos que me están tratando de frenar. Y me dice, si el número de Rayleigh es grande, me dice que el ímpetu para ir a la superficie es mucho mayor que los procesos que me están tratando de frenar. Ahora lo podemos incluso aplicar a algo bien cotidiano. Si piensan, por ejemplo, en una estufa, se quieren hacer un café, ustedes toman la ollita, la llenan con agua, en la parte inferior inicialmente toda el agua está a la misma temperatura, la diferencia de temperatura es cero, el número de Rayleigh es cero. A medida que van calentando el agua, primero se calienta el fondo, y el fondo, cuando se calienta, vamos a tener una diferencia de temperatura entre el fondo y la superficie, con lo cual el número de Rayleigh empieza a subir. Pero todavía es pequeño, en consecuencia todavía está ganando en este minuto estos dos procesos difusivos comparado con esta parte de acá arriba, que es el proceso justamente que es la fuerza de flotación. Ahora, a medida que yo sigo aumentando la diferencia de temperatura, en algún minuto esto va a superar el efecto de estos procesos de difusión de acá abajo, y en ese minuto ustedes van a ver que empieza el agua a burbujear, y ya se pueden alegrar porque luego el agua va a tener suficiente temperatura para hacerse el café. Así que uno, observando directamente la ollita, está observando justamente este fenómeno. En particular, si el número Rayleigh sobrepasa los 650, ustedes tienen que el sistema se vuelve inestable, de repente aparece una burbuja saliendo de la superficie. Si sobrepasa los 1100, es que tienen justamente el típico comportamiento bastante violento de las masas de agua haciendo convección hacia la superficie. Así que eso es lo que teníamos primero y eso es lo que se observa si uno hace simulaciones. Acá tenemos a distintos grosor. Acá arriba tenemos agua que está a una temperatura más baja y aquí una temperatura más alta. Así que es contraintuitivo capaz porque uno está acostumbrado a que el color rojo se asocia a temperatura alta y el color azul a temperatura baja, pero en física el color rojo es de baja energía y el color azul es de alta energía, así que pensemos esto como alta energía, alta temperatura y esto baja temperatura, así que esto trata de bajar mientras esto trata de subir y se forman estas mezcolanzas acá y el comportamiento bastante turbulento en este proceso justamente de mezclar al final el tema y de que la zona acá de alta temperatura vaya a la superficie y la de baja temperatura baje. Y si uno mira de arriba, se forman este tipo de celdas ahí, donde justamente empieza cada una de estas celdas, es un borde ahí donde está bajando y en la parte central está subiendo el material. Ahora, eso era lo que habíamos visto para el tema de temperatura. Veamos ahora el tema de salinidad. En el caso de salinidad, yo no tengo difusión de temperatura, tengo difusión de los iones de la sal. Y eso es distinto, ahí tengo que trabajar con la constante de difusión de iones. Y para eso, esto depende de la movilidad de los iones. ¿Qué tan fácil son los iones para moverse dentro del agua? Justamente las moléculas del agua se encuentran en su camino, los iones de sodio están tratando, y de cloro están tratando de encontrar su camino y por las cargas mismas tienen ciertas oposiciones, pero al final logran desplazarse. Así que esta movilidad por la llamada constante Boltzmann y por la temperatura en grados Kelvin absoluta, uno logra calcular lo que es la constante difusión ahora para justamente los iones de la sal moviéndose hacia o
desde la zona en que queremos ahora mirar la estabilidad. Entonces ahora lo que va a ocurrir muchas veces, veamos una sesión práctica, si yo tengo una desembocadura de un río, yo tengo agua dulce, baja salinidad, yo tengo agua marina, alta salinidad, y si yo aquí esta simulación la hago caminar, aquí está entrando del río agua que al final tiende a flotar, porque tiene menor salinidad, que esta agua de acá abajo que tiende a hundirse, que tiene una mayor salinidad. Esto es cuando agua dulce entra al mar, tiende a irse por la parte superior porque flota sobre el agua salada. Eso es siempre y cuando el agua del mar sea más fría que la del río. Si el río viene de una zona, por ejemplo, que tiene hielo y demás, y el agua acá viene justamente del Golfo, y yo tengo una alta temperatura, ahí se me forma una inestabilidad. ¿Por qué? Porque esta agua va a tener mayor sal, pero también va a tener mayor temperatura. Y va a tender entonces a tratar de subir, y con eso se va a mezclar con esta zona que tenemos en la parte superior del agua dulce que tiene, que sería en este caso de menor temperatura. Así que lo que ahora queremos hacer es justamente introducir el factor de salinidad, y aquí lo que tenemos es una constante, que es la constante contracción, por eso el factor negativo acá, del volumen o de la densidad por el tema de la salinidad. Yo aquí tengo la variación de la salinidad y la variación de justamente la densidad. Y yo en este minuto lo que puedo hacer es tratar de generar lo que sería el número correspondiente de Rayleigh para el tema de la salinidad. Ahora, si miramos acá el de para temperatura, acá teníamos la diferencia de temperatura y acá teníamos lo que era la difusión de la temperatura, que era lo que podíamos perder y con eso perdíamos el ímpetu para subir. Pero la parte de viscosidad, esa era siempre válida porque ella depende justamente cómo me frena. En el caso de la salinidad, va a ser la difusión de las partículas de los iones. La pérdida o la ganancia de salinidad va a ser la clave aquí para poder ver si tenemos más o menos estabilidad. Y la otra componente es la parte de la viscosidad, esa sigue igual. Y acá arriba, en vez de la dilatación térmica, vamos a tener la contracción por salinidad. Y aquí, en vez de la diferencia de temperatura, vamos a tener la diferencia de salinidad. Y con eso tengo un número Rayleigh respecto a la salinidad. Ahora, el tema es que estos dos están compitiendo. Este puede tratar de desestabilizarlo y el otro estabilizarlo o viceversa. En consecuencia, lo que interesa es la proporción entre estos dos números para ver cuál es el que está ganando y con ello al final va a explicar el comportamiento. Así que si lo hago gráficamente, aquí tengo las dos ecuaciones que vimos antes y aquí yo lo expreso gráficamente, yo tengo un espacio de volumen de sal, de agua salada, perdón, tengo difusión de sal hacia adentro, hacia afuera, yo puedo ganar salinidad o perder salinidad, yo puedo tener la difusión de calor, ganar calor o perder calor. Ahora, en general, si la salinidad gana a la temperatura, se hunde el volumen. Y si la temperatura le gana a la salinidad, entonces asciende. Así que lo que yo voy a hacer es introducir un nuevo factor, que es la comparación entre lo que es el número Rayleigh de temperatura con respecto al número Rayleigh de salinidad. Y si yo reemplazo los factores que estaban acá arriba escritos, se me van a simplificar el G, se me va a simplificar la constante difusión por la viscosidad, y me va a quedar esta expresión de acá, que es sencillamente la relación que yo tengo entre la conductividad térmica y la diferencia de temperatura y la constante de contracción salínica por la concentración de la sal. Y con ello tengo este factor que me permite evaluar, y ese lo tengo que comparar. Para ello lo voy a todavía a procesar, porque uno lo que puede hacer es ahora reemplazar estos factores, o los tiene que comparar, perdón, porque recordemos acá, si nos vamos de vuelta, que aquí yo estoy comparando estos factores, pero que todavía teníamos las constantes de difusión en la misma proporción. Y esa es la que tenemos que comparar, esta aquí de temperatura con la de las partículas. Y por eso que uno aquí introduce este factor, este número, que es el número de Lewis, que es la constante de difusión térmica dividido por la constante de difusión de las partículas. Y lo que yo tengo que comparar es este número acá, que es la proporción de la constante de difusión, con este otro número, que es la proporción del factor de cómo va a variar el volumen o la densidad correspondiente, que es justamente el que me está explicando el tema de que si se trata de ir a la superficie o hundir. Y por ello, al final, lo que uno logra demostrar es, o ver empíricamente, que si el número de Lewis es, que el lambda que yo estoy calculando, que se depende justamente de la variación de temperatura y de la salinidad, si ese es mayor que el número de Lewis, que el que se calcula justamente con las constantes de difusión, en ese minuto va a ser estable y se va a mantener justamente la situación que uno existe en ese minuto. Si sin embargo el lambda
que es justamente la relación entre la temperatura y la dilatación térmica dividido por la contracción salínica por la variación de la salinidad. Si ese número es inferior al número de Lewis, que es calculado justamente con la constante difusión, en ese minuto se vuelve inestable y el sistema termina justamente haciendo este tipo de movimiento de mezclado. Eso es la estabilidad o la pérdida de la columna de agua salada.